Mi cuñado dejó a mi sobrino de 3 años solo en el coche para salir con una compañera de trabajo. Recibí la llamada mientras estaba en mi turno de noche en el hospital. Mercedes, mi hermana, apenas podía hablar entre sollozos. Manuel, mi sobrino, había estado encerrado casi 4 horas en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial, mientras Vicente, mi cuñado, cenaba con su amante en un hotel cercano. Dejé caer el historial médico que sostenía, y mis compañeros de enfermería me miraron alarmados. Mi supervisor me dio permiso para salir cuando le conté lo sucedido. Conduje a toda velocidad bajo la lluvia torrencial, sin importarme las multas que pudiera recibir. En el camino, Mercedes me llamó 3 veces más. La policía había interrogado a Vicente, quien insistía que solo habían sido unos minutos, a pesar de que las cámaras de seguridad mostraban claramente que había abandonado el estacionamiento a las 6 de la tarde y eran casi las 10 cuando encontraron a Manuel. Cuando llegué a la comisaría, Mercedes estaba sentada en una banca con Manuel dormido en sus brazos. Un oficial de policía la interrogaba mientras una trabajadora social tomaba notas a su lado. Mi hermana temblaba visiblemente. Su rostro estaba pálido y demacrado. Tuvo que romper el vidrio para sacarlo. Me dijo apenas me vio, señalando a una mujer de unos 50 años que hablaba con otro policía. Manuel ya no respondía cuando lo encontró. Si hubiera tardado más. No pudo terminar la frase. La mujer, que resultó ser una pediatra que salía de su trabajo, había visto a Manuel a través de la ventana del auto, inconsciente y con la piel enrojecida. Rompió el vidrio con un extintor de incendios y le dio los primeros auxilios mientras llegaba la ambulancia. Lo trasladaron al hospital, pero lo dieron de alta hace 1 hora, continuó Mercedes, acariciando el cabello de Manuel. Tenía deshidratación severa y su temperatura corporal era peligrosamente alta. ¿Dónde está Vicente?, pregunté, conteniendo la furia que me invadía. En la sala de interrogatorios. La mujer con la que estaba también está aquí. Trabajan juntos desde hace 6 meses. El oficial de policía nos informó que estaban considerando presentar cargos por negligencia y abandono. La trabajadora social nos explicó que debían evaluar si Manuel estaba seguro bajo el cuidado de sus padres. ¿Qué? Pero yo no hice nada, protestó Mercedes, y vi el pánico en sus ojos. Yo estaba trabajando. Vicente se ofreció a recoger a Manuel de la guardería. La trabajadora social anotó algo en su libreta. Supervisión parental inadecuada. Alcancé a leer. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Mi hermana podría perder la custodia de Manuel por la irresponsabilidad de Vicente. En ese momento, Vicente salió escoltado por un oficial. Llevaba el traje arrugado y la corbata deshecha. Al vernos, intentó acercarse, pero el oficial se lo impidió. «Mercedes, puedo explicarlo», gritó. No fue como parece. Perdí la noción del tiempo. Estábamos discutiendo un proyecto importante. Detrás de él apareció una mujer joven, rubia y elegante. Llevaba un vestido negro ceñido y tacones altos. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Pasó junto a nosotras sin mirarnos y salió rápidamente de la comisaría. Los días siguientes fueron un infierno. El caso apareció en los noticieros locales. Ejecutivo abandona a su hijo en auto para encontrarse con amante. La empresa donde trabajaba Vicente lo suspendió temporalmente. La trabajadora social programó visitas sorpresa a casa de Mercedes, y tuvimos que asistir a audiencias preliminares donde se discutía la posibilidad de que Manuel fuera puesto bajo custodia temporal del Estado. Mercedes perdió 5 kilos en 2 semanas. Apenas dormía, aterrorizada ante la idea de perder a su hijo. La pediatra que salvó a Manuel testificó sobre su estado cuando lo encontró, explicando que unos minutos más habrían sido fatales. Las cámaras de seguridad del estacionamiento mostraban a Vicente y a su compañera saliendo juntos, riendo, completamente despreocupados mientras Manuel quedaba solo en el coche. Vicente contrató a un abogado carísimo que intentaba minimizar lo sucedido. Un error de juicio, lo llamaba. Incluso tuvo la audacia de sugerir que Mercedes también era culpable por no estar pendiente de su hijo ese día. A pesar del apoyo que le brindaba, sentía que mi hermana estaba cediendo ante la presión. Una noche, mientras Manuel dormía, me confesó que Vicente amenazaba con quitarle todo si lo dejaba. Su familia tiene influencias, Alicia, me dijo, retorciéndose las manos. Dice que probará que soy una madre incompetente y que nunca volveré a ver a Manuel. Eso es ridículo, respondí. Él fue quien abandonó a su hijo en un coche. Tiene suerte de que no esté en la cárcel. Pero tiene dinero, tiene contactos. Ya ha hablado con el juez que lleva nuestro caso. Dice que puedo perderlo todo. Esa noche, mientras Mercedes finalmente dormía, exhaustada por el llanto, tomé una decisión. No iba a permitir que Vicente destruyera a mi hermana y pusiera en peligro a mi sobrino nuevamente. Necesitaba pruebas, algo que demostrara quién era realmente.
algo tan contundente que ni siquiera su dinero y sus conexiones pudieran salvarlo. Al día siguiente, pedí unos días libres en el hospital. Mi supervisora me los concedió sin problemas. Había visto las noticias y entendía la situación. Me instalé en casa de Mercedes para ayudarla con Manuel y para protegerlos de Vicente, quien aparecía sin avisar, a veces ebrio, exigiendo ver a su hijo o hablar con mi hermana. Mi primer paso fue contactar a Rodrigo, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. Nos reunimos en una cafetería alejada del barrio donde vivía Mercedes. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Vicente Montero», le dije mientras le entregaba una carpeta con datos básicos. Correos, mensajes, registros financieros, todo, especialmente su relación con esa mujer, Daniela Soto. Rodrigo revisó los documentos y me miró con preocupación. «Esto no será barato, Alicia, y tampoco fácil. Este tipo tiene contactos. No me importa el costo», respondí decidida. «Casi mata a mi sobrino. No puede salir impune». Mientras Rodrigo comenzaba su investigación, la situación en casa de Mercedes empeoraba. El abogado de Vicente, un hombre llamado Gustavo Vega, presionaba constantemente para que firmara un acuerdo de custodia compartida antes del juicio preliminar. «Piénsalo bien, Mercedes», le dijo durante una reunión en la que me negué a dejarla sola. «Si llevas esto ante el juez, todo saldrá a la luz. La prensa estará presente. ¿Quieres que Manuel crezca viendo esas noticias sobre su padre? ¿Sobre ti?» Mercedes comenzó a dudar, exactamente lo que ellos querían. La estaban desgastando psicológicamente. Una tarde, mientras Mercedes llevaba a Manuel a terapia psicológica, obligatoria según la trabajadora social, recibí una llamada de Rodrigo. «Encontré algo», dijo en voz baja. «No solo está engañando a tu hermana con esa mujer. Vicente tiene un patrón. En su anterior empresa también tuvo relaciones con subordinadas. Una de ellas lo demandó por acoso, pero el caso se resolvió con un acuerdo de confidencialidad. ¿Puedes conseguir una copia de ese acuerdo?» «Estoy en ello, pero hay más. Los gastos de Vicente no cuadran con su salario. Está moviendo dinero de forma extraña. Creo que podría estar malversando fondos de su empresa. Esa información cambió todo. Ya no solo buscábamos probar que era un mal padre, sino posiblemente un delincuente. Esa noche, mientras cenábamos, Mercedes recibió un mensaje de Vicente. «Necesitamos hablar. Vengan tú y el niño a casa de mis padres mañana. Mi abogado estará presente». «No irás sola», le dije firmemente. «Pero sus padres estarán allí. Siempre han sido buenos con Manuel. Sus padres permitieron que fuera el monstruo que es hoy», respondí. «No confío en ellos». La reunión en casa de los padres de Vicente fue una emboscada. En cuanto llegamos, Mercedes y Manuel fueron separados de mí. La llevaron a un despacho donde ya estaban Vicente, sus padres, su abogado e incluso un notario. Querían que firmara un documento renunciando a presentar cargos criminales contra Vicente a cambio de un acuerdo económico. «Solo queremos lo mejor para Manuel», dijo Carmela, la madre de Vicente, mientras el pequeño jugaba ajeno a todo en otra habitación. «Un niño necesita a su padre, un padre que lo abandonó en un coche durante horas», respondí. «Un padre que puso en riesgo su vida». Vicente golpeó la mesa con el puño. «Fue un error. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Un maldito error». Su abogado le hizo un gesto para que se calmara y se dirigió a Mercedes. «Mi cliente está dispuesto a proporcionar una compensación generosa. Podrás comprar una casa, asegurar la educación de Manuel. A cambio, solo pedimos discreción y que retires cualquier acusación». Miré a mi hermana, temiendo que cediera ante la presión, pero algo había cambiado en ella. Quizás fue ver a Vicente perder los estribos, o tal vez la forma condescendiente en que la trataban, como si fuera una niña incapaz de tomar decisiones. «No voy a firmar nada», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Y a partir de ahora, cualquier comunicación será a través de mi abogado». Los padres de Vicente se quedaron atónitos. No estaban acostumbrados a que alguien les llevara la contraria. «Piensa en Manuel», insistió Carmela. «Piensa en su futuro». «Estoy pensando en él», respondió Mercedes. «En su seguridad y en el ejemplo que quiero darle». Salimos de allí con Manuel, ignorando los gritos de Vicente y las amenazas de su abogado. En el coche, Mercedes finalmente se derrumbó. «Van a quitármelo», sollozó. «Van a usar todo su dinero y sus contactos para quitarme a mi hijo». La abracé mientras conducía de vuelta a casa. «No lo permitiremos», le aseguré. «Estamos encontrando pruebas, Mercedes. Vicente no es quien todos creen». 2 días después, Rodrigo me contactó nuevamente. Había conseguido copias de los acuerdos de confidencialidad y algo más. Acceso a conversaciones entre Vicente y Daniela, su amante. En esos mensajes discutían no solo su relación, sino también un plan para desviar fondos de proyectos de la empresa. «Esto es dinamita»,
dijo Rodrigo. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si filtramos esto incorrectamente, podrían acusarnos de obtener información de forma ilegal. ¿Qué sugieres? Conozco a alguien en la fiscalía. Podemos darle una pista anónima, orientarle hacia dónde mirar. Si inician una investigación oficial, podrán obtener estas pruebas de forma legal. El plan de Rodrigo funcionó. Una semana después, la oficina de Vicente fue allanada por agentes de la Unidad de Delitos Económicos. Se llevaron computadoras y documentos. La investigación por abandono infantil ahora se complicaba con posibles cargos por malversación de fondos y fraude. La empresa de Vicente lo despidió inmediatamente. Su fotografía apareció en los noticieros, ya no como el empresario respetable que pretendía ser, sino como un presunto delincuente. Daniela también fue detenida para interrogatorio. Vicente, desesperado, comenzó a acosar a Mercedes. Aparecía en mitad de la noche, golpeaba la puerta y gritaba amenazas. Llamamos a la policía varias veces, pero siempre se iba antes de que llegaran. Tuvimos que instalar cámaras de seguridad y solicitar una orden de alejamiento. Una noche, mientras Mercedes dormía finalmente después de días de insomnio, escuché ruidos en la parte trasera de la casa. Al asomarme por la ventana, vi a Vicente intentando forzar la puerta del patio. Llamé a la policía inmediatamente, pero sabía que tardarían en llegar. Tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué a la puerta. Vicente logró abrirla y entró tambaleándose, claramente ebrio. «¿Dónde está?», murmuró. «¿Dónde está mi mujer? Sal de aquí ahora mismo», le advertí, mostrándole el cuchillo. «La policía viene en camino». Vicente se rió amargamente. «¿Crees que me importa? Ya lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, todo por su culpa, por la tuya». Dio un paso hacia mí, y yo levanté el cuchillo con firmeza. «No des un paso más, Vicente». En ese momento, escuché a Manuel llorar desde su habitación. Vicente también lo oyó y su expresión cambió. «Mi hijo», dijo. «Quiero ver a mi hijo». Intentó pasar junto a mí hacia el pasillo que daba a las habitaciones. Lo empujé con fuerza, haciéndolo tropezar y caer. El cuchillo que sostenía le hizo un corte en el brazo. No era profundo, pero comenzó a sangrar. Vicente me miró con una mezcla de sorpresa y furia. «Me atacaste», dijo como si no pudiera creerlo. «Me atacaste con un cuchillo. Esto te va a costar caro». Sacó su teléfono y comenzó a grabar, enfocando su brazo sangrante y luego mi cara. «Declaro que Alicia Rojas me ha atacado con un arma en la casa de Mercedes Rojas, impidiéndome ver a mi hijo». Escuché sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando, pero el daño ya estaba hecho. Vicente tenía ahora algo contra mí, algo que podría usar para desacreditarme como testigo y para hacer parecer a Mercedes cómplice. Los días siguientes fueron caóticos. Vicente presentó una denuncia contra mí por agresión con arma blanca, mostrando el video como prueba. Omitió convenientemente la parte donde allanaba la propiedad de Mercedes en medio de la noche, violando la orden de alejamiento. Su abogado, el implacable Gustavo Vega, aprovechó el incidente para solicitar al juez que reconsiderara la custodia de Manuel. Argumentó que el niño vivía en un ambiente violento y que Mercedes permitía que personas peligrosas, refiriéndose a mí, estuvieran cerca de su hijo. «Te lo advertí», me dijo Mercedes entre lágrimas mientras preparábamos el desayuno para Manuel. «Vicente hará cualquier cosa para ganar. Ahora te ha puesto en su mira a ti también». «Estaba defendiéndonos», respondí, aunque la culpa me carcomía. «Entró ilegalmente a tu casa en medio de la noche». «Lo sé, pero el video no muestra eso. Solo muestra a mi hermana amenazando al pobre padre que quería ver a su hijo». La situación empeoró cuando recibí una notificación del hospital donde trabajaba. El Departamento de Recursos Humanos me citaba para una reunión urgente. Al parecer, Vicente había enviado el video a mi supervisor, alegando que una persona violenta no debería trabajar con pacientes vulnerables. Durante la reunión, mi supervisor, el Dr. Méndez, me miró con preocupación. «Alicia, conocemos tu trabajo y tu dedicación, pero esto es grave. Hay un video tuyo amenazando a alguien con un cuchillo. Estaba defendiendo a mi hermana y a mi sobrino», expliqué. «Ese hombre entró ilegalmente a la casa en medio de la noche, violando una orden de alejamiento». «Entiendo, pero la junta directiva está preocupada por la imagen del hospital. Hasta que este asunto se resuelva legalmente, tendremos que suspenderte temporalmente». Salí de la reunión sintiendo que mi vida se desmoronaba. No solo estaba en problemas legales, sino que ahora también perdía mi trabajo. Vicente estaba ganando en todos los frentes. Antes de continuar, permítanme hacer una observación.
Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Cuando le conté a Mercedes sobre mi suspensión, su rostro se llenó de culpa. Todo esto es por mi culpa, dijo. Te he arrastrado a mis problemas y ahora estás pagando las consecuencias. No digas eso, la abracé con fuerza. Eres mi hermana, Manuel es mi sobrino. Haría cualquier cosa por ustedes. Esa tarde recibimos otra mala noticia. La trabajadora social, influenciada por los informes del abogado de Vicente, recomendó al juez que Manuel pasara a custodia temporal del Estado, mientras se investigaba el entorno familiar. La audiencia sería en 3 días. Desesperadas, llamamos a Rodrigo. Necesitábamos algo contundente para contrarrestar los ataques de Vicente, algo que demostrara que él era el verdadero peligro para Manuel. Tengo algo, pero no sé si será suficiente, dijo Rodrigo cuando nos reunimos en un parque lejos de casa. Vicente ha estado transfiriendo grandes sumas de dinero a una cuenta en el extranjero. Creo que está planeando huir del país. Si está planeando escapar, podría intentar llevarse a Manuel, dije, sintiendo un escalofrío. Tenemos que advertir a las autoridades. Sin pruebas concretas, solo parecerá otra acusación desesperada, advirtió Rodrigo. Necesitamos más información. Pensé en las opciones que teníamos. Si Vicente lograba obtener la custodia de Manuel, aunque fuera temporalmente, nada le impediría llevárselo, y con sus recursos podría desaparecer sin dejar rastro. Hay alguien que podría ayudarnos, dije finalmente. Daniela, su amante, si está siendo investigada por fraude, podría estar dispuesta a cooperar para obtener un trato más favorable. Rodrigo asintió. Puedo intentar contactarla, pero no será fácil. Está bajo mucha presión. Mientras Rodrigo buscaba a Daniela, Mercedes y yo nos preparamos para la audiencia. Contratamos a una abogada llamada Elena Vargas, especializada en derecho familiar, quien revisó nuestro caso con preocupación. La situación es complicada, nos advirtió. El incidente del cuchillo les da munición. Necesitamos demostrar que fue en defensa propia y que Vicente representa un peligro mayor para el niño. A día siguiente, mientras compraba víveres para la cena, noté que un coche negro me seguía. Al principio pensé que era paranoia, pero cuando entré a la panadería, el vehículo se estacionó al otro lado de la calle. Un hombre con traje oscuro permaneció dentro, observándome. Salí por la puerta trasera del local y tomé un taxi de regreso a casa de Mercedes. Al llegar, encontré a mi hermana en la cocina, pálida y temblorosa, sosteniendo una carta. ¿Qué sucede?, pregunté alarmada. Es de la escuela de Manuel, respondió con voz quebrada. Vicente fue a buscarlo hoy. Dijo que tenía autorización del juzgado para llevárselo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se lo llevó? No. Mercedes respiró aliviada. La directora se negó porque no tenía ningún documento oficial. Llamó a la policía, pero Vicente se fue antes de que llegaran. Llamamos inmediatamente a nuestra abogada, quien presentó un informe urgente al juzgado sobre este intento de Vicente. También reforzamos las medidas de seguridad. Manuel no iría a la escuela hasta después de la audiencia, y una vecina de confianza se quedaría con él mientras nosotras asistíamos al juzgado. La noche anterior a la audiencia, recibí un mensaje de Rodrigo. Encontré a Daniela. Quiere hablar. Es urgente. Nos reunimos en un café alejado del centro. Daniela lucía completamente diferente a la mujer elegante que había visto en la comisaría. Estaba ojerosa, nerviosa, y miraba constantemente sobre su hombro. No tengo mucho tiempo, dijo en voz baja. Vicente está furioso conmigo. Cree que lo traicioné con la fiscalía. ¿Lo hiciste?, preguntó Mercedes directamente. Daniela negó con la cabeza. Todavía no, pero estoy considerándolo. Vicente no es quien yo creía. Me utilizó para sus esquemas financieros. Si caemos, él tiene un plan para escapar y dejarme a mí con toda la culpa. ¿Qué sabes sobre sus planes?, pregunté, intentando mantener la calma. Tiene pasajes comprados para mañana en la noche, después de la audiencia por la custodia. A Brasil, luego a Europa. Planea llevarse al niño. Mercedes ahogó un grito. ¿Estás segura? Daniela sacó su teléfono y nos mostró mensajes entre ella y Vicente. En ellos, él mencionaba claramente sus planes de huir con Manuel. ¿Por qué nos ayudas?, pregunté, todavía desconfiada. Daniela guardó su teléfono y nos miró con una mezcla de vergüenza y determinación. Porque nunca quise ser parte de esto. Vicente me manipuló, me hizo creer que éramos una pareja, que teníamos un futuro. Nunca supe que tenía un hijo hasta que vi las noticias, y cuando le reclamé por dejar al niño solo en el coche, se puso violento conmigo también. Mostró un moretón en su muñeca
oculto bajo la manga de su blusa. Tengo más pruebas, continuó. Grabaciones donde Vicente habla sobre sus planes para manipular al juez, sobre cómo planea usar su dinero e influencia para destruir a Mercedes y quedarse con el niño solo para vengarse. Necesitamos esas pruebas para la audiencia de mañana, dijo Mercedes, su voz temblando con una mezcla de miedo y esperanza. Daniela dudó. Si hago esto, estaré firmando mi sentencia en el caso de fraude. Vicente se asegurará de que toda la culpa recaiga en mí. Te pondremos en contacto con nuestra abogada, propuse. Quizás puedan negociar un trato con la fiscalía a cambio de tu testimonio contra Vicente. Después de casi una hora de conversación, Daniela aceptó ayudarnos. Nos envió copias de los mensajes, grabaciones y documentos que incriminaban a Vicente, no solo en el fraude financiero, sino también en sus planes para llevarse a Manuel ilegalmente. Esa noche, mientras preparábamos nuestro caso con Elena, nuestra abogada, el teléfono de Mercedes sonó. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Vicente, arrastrando las palabras como si estuviera ebrio. Disfruta de tu último día con Manuel, dijo. Mañana a esta hora estaremos muy lejos, donde nunca podrás encontrarnos. Mercedes puso el teléfono en altavoz. Vicente, por favor, no hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo, podemos. Ya es tarde para acuerdos, gritó. Me lo quitaste todo, mi trabajo, mi reputación. Ahora yo te quitaré lo que más quieres. Elena, quien escuchaba atentamente, hizo señas para que mantuviera la conversación. ¿Cómo piensas hacer eso?, preguntó Mercedes, siguiendo la indicación. El juez nunca te dará la custodia después de lo que hiciste. Vicente se rió con amargura. No necesito al juez. Tengo mis propios métodos, y cuando estemos fuera del país, nadie podrá hacer nada. La llamada se cortó abruptamente. Mercedes miró a Elena con terror. Lo grabé todo, dijo la abogada, mostrando su propio teléfono. Esta es la prueba que necesitábamos. Contactaré al juez ahora mismo para una orden de restricción de emergencia y alertaré a la policía sobre el riesgo de secuestro. Por primera vez en semanas sentí que teníamos una oportunidad real de proteger a Manuel. La audiencia del día siguiente sería crucial, pero ahora teníamos pruebas concretas de las verdaderas intenciones de Vicente. Esa noche, ninguna de nosotras durmió. Manuel, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor, descansaba tranquilamente en su habitación. Mercedes y yo nos turnamos para vigilar, temiendo que Vicente intentara cumplir su amenaza antes de la audiencia. Cuando finalmente amaneció, nos preparamos para enfrentar lo que sería probablemente el día más importante en la vida de Mercedes y Manuel. No sabíamos qué esperar en el juzgado, pero estábamos decididas a luchar con todas nuestras fuerzas. El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tensión que sentíamos. Mercedes apenas había tocado su desayuno, y yo no podía dejar de mirar por la ventana, temiendo ver el coche de Vicente aparecer en cualquier momento. Nuestra vecina, doña Teresa, llegó temprano para quedarse con Manuel. Era una mujer mayor, pero tenía la mirada alerta y sabía exactamente lo grave que era la situación. Le dimos instrucciones específicas. No abrir la puerta a nadie, mantener las cortinas cerradas y llamar inmediatamente a la policía ante cualquier señal de Vicente. No se preocupen, nos aseguró mientras Manuel coloreaba tranquilamente en la mesa. Este pequeño estará seguro conmigo. Antes de salir, Mercedes se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con fuerza. Mamá volverá pronto, cariño, le dijo conteniendo las lágrimas. Sé bueno con doña Teresa, ¿sí? Manuel asintió, ajeno al hecho de que ese día se decidiría su futuro. Elena nos recogió en su coche. Durante el trayecto al juzgado, repasamos nuevamente nuestra estrategia. Primero presentaríamos el testimonio de Daniela, luego las grabaciones de Vicente amenazando con llevarse a Manuel fuera del país, y finalmente los registros de compra de pasajes de avión que Rodrigo había conseguido. ¿Y si no aparece Daniela?, preguntó Mercedes, mordiéndose las uñas. ¿Y si Vicente la convenció de no testificar? Tenemos sus declaraciones firmadas y las grabaciones, respondió Elena. Ayudaría a tenerla en persona, pero podemos proceder sin ella. Al llegar al juzgado, nos encontramos con una sorpresa desagradable. Frente a la entrada principal había varios reporteros con cámaras y micrófonos. Alguien les había filtrado información sobre la audiencia. Es Vicente, murmuré a Mercedes. Quiere convertir esto en un circo mediático. Elena nos guió por una entrada lateral, evitando a la prensa. En el pasillo del juzgado, vimos a Vicente con su abogado. Lucía impecable en un traje oscuro, como si fuera a una reunión de negocios y no a una audiencia por la custodia del hijo que había abandonado en un coche. Cuando nos vio, sonrió con arrogancia. Mercedes, Alicia, saludó con falsa cordialidad.
Qué bueno verlas. Espero que estemos todos preparados para aceptar la decisión del juez, sea cual sea. Elena nos detuvo antes de que pudiéramos responder. No hablen con él, susurró. Es una provocación. Entramos a la sala donde se celebraría la audiencia. Ya estaba allí la trabajadora social, revisando sus notas. También vi a los padres de Vicente sentados en la primera fila, con expresiones sombrías. Comenzó la audiencia. El juez Ramírez, un hombre de unos 60 años con expresión seria, revisó primero los informes de la trabajadora social. Luego, el abogado de Vicente presentó su caso, pintando a su cliente como un padre dedicado que había cometido un error de juicio al dejar a su hijo en el coche. Minimizó el incidente, argumentando que el niño había estado en peligro solo unos minutos antes de ser encontrado. Luego presentó el video donde yo amenazaba a Vicente con un cuchillo, argumentando que el entorno de Mercedes era violento e inestable. La manipulación era evidente. El video mostraba solo la parte donde yo sostenía el cuchillo, no el momento en que Vicente forzaba la entrada a la casa. Como pueden ver, su señoría, dijo Gustavo Vega con tono dramático. El niño está expuesto a familiares violentos. La propia tía del menor amenazó a mi cliente con un arma cuando intentaba ver a su hijo. Me mordí el labio con fuerza. Vicente parecía satisfecho, como si hubiera logrado desacreditarme por completo. Cuando llegó nuestro turno, Elena comenzó presentando el informe policial completo del incidente, que mostraba claramente que Vicente había violado una orden de alejamiento y entrado ilegalmente al domicilio de Mercedes en la madrugada. La señora Alicia Morales actuó en defensa propia y para proteger a un menor que estaba en la casa, explicó Elena. Si mi colega hubiera mostrado el video completo, habríamos visto a su cliente forzando la puerta trasera en estado de ebriedad. El juez frunció el ceño, pero mantuvo su expresión impasible. Luego, Elena presentó la evidencia más impactante, las grabaciones donde Vicente amenazaba con llevarse a Manuel fuera del país, los registros de compra de pasajes para esa misma noche, y finalmente, las declaraciones de Daniela sobre los planes de Vicente. El rostro de Vicente se transformó. Su expresión confiada dio paso a una mezcla de sorpresa y furia. Se inclinó hacia su abogado y comenzaron a discutir en susurros. Solicitamos que se presente la testigo para ser interrogada, exigió Gustavo Vega, claramente descolocado por estas nuevas pruebas. La señora Daniela Soto está en camino, su señoría, respondió Elena. Solicitamos una breve pausa hasta su llegada. El juez concedió un receso de 30 minutos. Salimos al pasillo, donde Mercedes se derrumbó en un banco, exhausta por la tensión. ¿Dónde está Daniela?, preguntó, preocupada. Debería haber llegado ya. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo. Problemas. Vicente envió a alguien a interceptar a Daniela. Estoy con ella. Cambio de planes. Le mostré el mensaje a Elena, quien inmediatamente contactó al juez para informarle de la situación. Mientras tanto, Vicente y su abogado habían salido de la sala y hablaban acaloradamente en un rincón del pasillo. Regresamos a la audiencia. El juez, visiblemente molesto por este nuevo giro, ordenó que se presentaran las pruebas disponibles sin esperar a Daniela. Elena reprodujo las grabaciones donde Vicente claramente amenazaba con secuestrar a Manuel. También presentó los registros de compra de pasajes y las transferencias de dinero a cuentas en el extranjero. Su señoría, dijo Elena con firmeza. Estas pruebas demuestran no solo que el señor Montero representa un peligro para el menor, sino que además planeaba activamente sustraerlo de la jurisdicción nacional, privando a su madre de cualquier contacto. Vicente se levantó abruptamente, interrumpiendo a Elena. Esto es absurdo, gritó, perdiendo completamente la compostura. Estas pruebas son fabricadas. Mi hijo me necesita. Señor Montero, siéntese, ordenó el juez con severidad. Si vuelve a interrumpir, lo haré retirar de la sala. Vicente se sentó, pero podía ver la furia contenida en su mirada. Su abogado intentaba calmarlo sin éxito. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Daniela entró acompañada por Rodrigo y 2 oficiales de policía. Tenía un corte en la mejilla y su ropa estaba desarreglada. Perdón por la tardanza, su señoría, dijo Elena, poniéndose de pie. La testigo fue atacada de camino al juzgado. Un murmullo recorrió la sala. Vicente palideció visiblemente. Daniela se acercó al estrado y prestó juramento. Con voz clara pero temblorosa, relató su relación con Vicente, cómo la había involucrado en sus esquemas financieros, y finalmente,
sus planes para llevarse a Manuel fuera del país. Me dijo que era solo una venganza contra su exesposa. Declaró que una vez fuera del país, probablemente dejaría al niño con sus padres mientras él seguía con su vida. Nunca le importó el bienestar de Manuel, solo quería lastimar a Mercedes. También confirmó que Vicente había enviado a un hombre para impedir que llegara a testificar. Me interceptó en el estacionamiento, explicó, señalando su herida. Dijo que Vicente me daría dinero si no venía hoy. Cuando me negué, intentó forzarme a entrar en su coche. El testimonio de Daniela fue devastador para Vicente. Su abogado apenas pudo contrainterrogarla, ya que cada respuesta solo empeoraba la situación de su cliente. Mientras el abogado de Vicente intentaba desesperadamente salvar algo del caso, mi teléfono vibró. Era un mensaje de doña Teresa. Vicente vino a la casa. La policía está en camino. Mi corazón se detuvo. Le pasé el teléfono a Mercedes, quien ahogó un grito. «¡Su señoría!», interrumpió Elena, poniéndose de pie. «Hemos recibido información de que el señor Montero, o alguien enviado por él, está intentando acceder al domicilio donde se encuentra el menor en este momento». El juez frunció el ceño, confundido. «El señor Montero está aquí, en esta sala». Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a Vicente, sentado junto a su abogado, y luego a la primera fila, donde sus padres habían estado sentados. Los padres de Vicente ya no estaban allí. Mercedes se dio cuenta al mismo tiempo que yo. «¡Sus padres!», exclamó. «Han ido por Manuel». El juez, comprendiendo la gravedad de la situación, ordenó inmediatamente una pausa y llamó a los oficiales de seguridad. «Comuníquense con la policía», ordenó. «Quiero agentes en esa dirección ahora mismo». Vicente, aparentemente sorprendido, negaba tener conocimiento de lo que hacían sus padres. Pero su actuación ya no engañaba a nadie. Mercedes y yo salimos corriendo del juzgado, seguidas por Elena. La lluvia caía con fuerza mientras nos subíamos a toda prisa al coche de la abogada. Durante el trayecto, intentamos contactar repetidamente con doña Teresa, pero no respondía. Mercedes temblaba incontrolablemente. «Van a llevárselo, Alicia», repetía una y otra vez. «Van a llevárselo». «No lo permitiremos», respondí, aunque el miedo me atenazaba también. Cuando llegamos a la casa, vimos 2 patrullas de policía estacionadas en la entrada. Un pequeño grupo de vecinos curiosos se había reunido para observar. Corrimos hacia la puerta, donde un oficial nos detuvo. «¿Son familiares del niño?», preguntó. «Soy su madre», respondió Mercedes con desesperación. «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Manuel?». El oficial nos escoltó al interior. En la sala, doña Teresa estaba sentada en el sofá, con un pañuelo en la frente donde se veía un golpe reciente. Junto a ella estaba Manuel, asustado pero ileso, abrazando su osito de peluche favorito. Al vernos, Manuel corrió hacia su madre, quien lo levantó en brazos, abrazándolo con fuerza entre lágrimas de alivio. «¿Qué sucedió?», pregunté a doña Teresa. «Los padres de Vicente vinieron», explicó. «Dijeron que tenían autorización legal para llevarse al niño. Cuando les pedí que me mostraran los documentos, intentaron entrar por la fuerza. Me empujaron y caí contra la mesa». Señaló a Manuel, que ahora estaba aferrado al cuello de Mercedes. Este pequeño valiente corrió y se escondió en el armario como le enseñamos, y cuando consiguieron entrar, comenzó a gritar tan fuerte que los vecinos escucharon y llamaron a la policía. Otro oficial se acercó a nosotras. «Hemos detenido a los sospechosos», informó. «Serán acusados de allanamiento de morada e intento de secuestro. ¿Desean presentar cargos?». Mercedes, todavía sosteniendo a Manuel, asintió firmemente. «Sí, quiero presentar todos los cargos posibles, y quiero que esto se sume al expediente de la custodia». El oficial tomó nota y nos explicó que deberíamos ir a la comisaría más tarde para formalizar la denuncia. Elena, que había estado al teléfono con el juzgado, se acercó a nosotras. «El juez quiere continuar la audiencia mañana», explicó. «Este incidente ha cambiado todo. La fiscalía está considerando presentar cargos contra Vicente por conspiración para secuestro. Por primera vez en semanas, vi esperanza real en los ojos de Mercedes. Vicente finalmente había mostrado su verdadera cara, y esta vez no habría manera de que escapara de las consecuencias. Esa noche, mientras Manuel dormía seguro en su cama, con Mercedes vigilando a su lado, recibí una llamada del doctor Méndez, mi supervisor en el hospital. «Alicia», dijo con voz grave, «acabo de enterarme de lo sucedido hoy. La junta directiva reconsiderará tu caso a la luz de estos nuevos acontecimientos. Creo que pronto podrás volver al trabajo». Era una pequeña victoria en medio de tanto caos, pero significaba mucho para mí. Poco a poco, las piezas comenzaban a encajar en su lugar. La mañana siguiente, el juzgado estaba aún más concurrido. La noticia del intento de secuestro de Manuel por parte de los padres de Vicente se había filtrado a la prensa,
y ahora los reporteros esperaban como buitres para captar cualquier detalle jugoso. Esta vez, Mercedes caminó con la cabeza alta cuando entramos. Ya no era la mujer asustada y vacilante del día anterior. Había encontrado una fuerza interior que la transformaba. Manuel estaba en un área segura del juzgado, acompañado por una trabajadora social diferente, mucho más comprensiva que la anterior. Vicente y su abogado ya estaban en la sala cuando entramos. Vicente lucía desaliñado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Su mirada se cruzó brevemente con la de Mercedes, pero ella no mostró ninguna emoción. El juez Ramírez entró con expresión severa. Se notaba que el caso había tomado un cariz completamente distinto para él. Antes de continuar, comenzó. Quiero dejar constancia de que he sido informado sobre los acontecimientos de ayer. Los padres del señor Montero están detenidos por intento de secuestro del menor. Este tribunal ve con extrema gravedad estos hechos. Vicente se removió incómodo en su asiento. Su abogado parecía haber perdido toda la arrogancia del día anterior. Elena presentó la denuncia formal por el intento de secuestro, junto con el testimonio de doña Teresa y el informe policial. También entregó una declaración de los vecinos que habían escuchado los gritos de Manuel y habían llamado a la policía. «Su señoría», dijo Elena, «estos hechos confirman lo que hemos venido advirtiendo. El señor Montero representa un peligro real para la seguridad y el bienestar del menor. Solicitamos que se revoque cualquier derecho de visita y que se emita una orden de protección permanente para Manuel y mi clienta». El abogado de Vicente intentó una última defensa desesperada. «Su señoría, mi cliente no tenía conocimiento de las acciones de sus padres. No puede ser responsabilizado por lo que ellos hicieron». El juez lo miró con evidente escepticismo. ¿Niega el señor Montero que sus padres actuaron bajo sus instrucciones? Vicente, visiblemente nervioso, miró a su abogado antes de responder. «Yo no les pedí específicamente que fueran a buscar a Manuel ayer», dijo con voz temblorosa. «Pero habíamos discutido la posibilidad de que mi hijo pasara un tiempo con ellos en el extranjero, para su seguridad». Un murmullo recorrió la sala. Vicente acababa de admitir implícitamente su plan para sacar a Manuel del país. El juez ordenó silencio y continuó. «Señor Montero, ¿compró usted pasajes de avión para salir del país anoche, con un boleto adicional para un menor?» Vicente palideció. Su abogado intentó intervenir, pero el juez lo detuvo con un gesto. «Responda la pregunta, señor Montero». «Sí, su señoría», admitió finalmente, «pero solo como precaución, por si el tribunal decidía a mi favor». «¿Y esos pasajes fueron comprados antes o después de esta audiencia de custodia?» Vicente guardó silencio, atrapado en su propia mentira. El juez no necesitaba más respuestas. Se dirigió a Elena. «Counselor, ¿hay alguna prueba adicional que desee presentar?» Elena negó con la cabeza. «La Fiscalía ha solicitado todos los documentos para su propia investigación, su señoría. Estamos cooperando plenamente». El juez asintió y, tras revisar sus notas, emitió su fallo. Este tribunal otorga la custodia exclusiva del menor Manuel Montero a su madre, Mercedes Morales. Se revoca cualquier derecho de visita del padre hasta nueva orden. Además, se emite una orden de protección que prohíbe al señor Vicente Montero acercarse a menos de 500 metros del menor, su madre o su domicilio. Mercedes apretó mi mano con tanta fuerza que casi me hizo daño. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. El juez continuó. «Dadas las circunstancias y la gravedad de los hechos, este tribunal remite el caso a la Fiscalía para que evalúe los posibles cargos criminales contra el señor Montero por conspiración para secuestro y obstrucción a la justicia». Vicente se puso de pie, gritando: «No puede hacer esto, es mi hijo, tengo derechos». «Señor Montero, contrólese o será detenido por desacato», advirtió el juez. «Sus acciones han demostrado que no tiene el bienestar de su hijo como prioridad. Este tribunal tiene el deber de proteger al menor». Dos oficiales se acercaron a Vicente, quien finalmente se sentó, derrotado. Su abogado, evidentemente incómodo, comenzó a recoger sus papeles, evitando mirar a su cliente. Salimos de la sala con una sensación de alivio indescriptible. Mercedes corrió hacia la sala donde esperaba Manuel y lo abrazó con fuerza, llorando y riendo al mismo tiempo. «Se acabó, mi amor», le susurró. «Nadie va a separarnos nunca». Los días siguientes fueron un torbellino. La Fiscalía presentó cargos formales contra Vicente por conspiración para secuestro, fraude financiero y obstrucción a la justicia. Sus padres también fueron procesados por el intento de secuestro. Daniela, en un acuerdo con la Fiscalía, testificó contra Vicente a cambio de una reducción en sus propios cargos por el fraude. Una semana después de la audiencia final, recibí una llamada del hospital. El doctor Méndez me informaba que la junta directiva había anulado mi suspensión y me invitaba a reincorporarme inmediatamente. Además,
Se disculpó por haber dudado de mí. Debimos haberte apoyado desde el principio, Alicia, dijo. Esperamos que puedas perdonarnos. Para celebrar todas estas victorias, decidimos hacer una pequeña reunión en casa de Mercedes. Estábamos Rodrigo, Elena, doña Teresa, algunos vecinos que habían ayudado en el momento crucial, y por supuesto, Mercedes, Manuel y yo. Durante la celebración, mientras Mercedes servía la tarta, me llevó aparte a la cocina. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, me dijo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Arriesgaste tu trabajo, tu reputación, todo. Somos familia, respondí simplemente. Haría cualquier cosa por ustedes. He estado pensando, continuó, dudando un momento antes de seguir. Quiero cambiar el apellido de Manuel. No quiero que lleve el nombre de ese hombre. Quiero que lleve nuestro apellido, Morales. La abracé con fuerza, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que esta decisión marcaba el final definitivo de una etapa dolorosa para ella. Esa noche, mientras todos se despedían, recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero supe inmediatamente de quién se trataba. Esto no ha terminado. Algún día volveré y recuperaré lo que es mío. B. Le mostré el mensaje a Elena, quien lo reenvió inmediatamente a la fiscalía para que lo añadieran al expediente de Vicente. Era otra prueba más de sus amenazas y su incapacidad para aceptar la realidad. 2 meses después, asistimos al juicio de Vicente por los cargos de fraude. La evidencia en su contra era abrumadora. Daniela testificó detalladamente sobre los esquemas financieros, las cuentas en el extranjero, y cómo Vicente había manipulado documentos para desviar fondos de la empresa. El juicio duró 3 semanas. Al final, Vicente fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 10 años de prisión. Sus padres recibieron sentencias menores pero efectivas por el intento de secuestro. Mientras observábamos a Vicente ser escoltado fuera de la sala en esposas, Mercedes me miró con una mezcla de alivio y determinación. Quiero reconstruir mi vida, Alicia, dijo. He estado demasiado tiempo paralizada por el miedo. Es hora de avanzar. En los meses siguientes, Mercedes retomó sus estudios de contabilidad. Se había creado un fondo para las víctimas del fraude de Vicente, y parte de sus bienes embargados serviría para compensar a quienes habían sido perjudicados. Mercedes no quiso reclamar nada, excepto una pensión alimenticia para Manuel, que se pagaría con el resto de los bienes liquidados de Vicente. No quiero nada que venga de él, explicó. Podemos salir adelante por nosotros mismos. Y así lo hizo. Con mi ayuda inicial y su propio esfuerzo, Mercedes consiguió un empleo en una firma contable. Poco a poco, reconstruyó su confianza y su independencia. Manuel, ahora con 4 años, crecía feliz y seguro, sin los traumas que podrían haberle afectado por la situación. 1 año después del juicio, Mercedes me llamó emocionada. «Lo conseguimos, Alicia. El juez aprobó el cambio de apellido. Desde hoy, oficialmente somos Manuel y Mercedes Morales». Esa noche, celebramos esta última victoria. Mientras veía a Mercedes jugando con Manuel, pensé en todo lo que habíamos pasado. El camino había sido difícil y doloroso, pero habíamos emergido más fuertes. Vicente, desde la prisión, había intentado apelar su sentencia varias veces, sin éxito. Sus últimos recursos legales se habían agotado y finalmente parecía haber aceptado su destino. Ya no recibíamos amenazas ni mensajes inquietantes. Por fin, podíamos decir que la pesadilla había terminado realmente. Manuel crecería en un hogar seguro y amoroso, sin la sombra tóxica de Vicente. Mercedes había recuperado su independencia y su dignidad, y yo había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Esa noche, mientras veía a mi hermana y mi sobrino reír juntos, supe que había valido la pena. A veces, las familias no son lo que esperamos. A veces, nos decepcionan profundamente. Pero otras veces, cuando luchamos juntos contra la adversidad, los lazos se fortalecen de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Han pasado 5 años desde aquel juicio que cambió nuestras vidas para siempre. La vida ha tomado un ritmo tranquilo y reconfortante que antes parecía imposible. Manuel acaba de cumplir 8 años. Es un niño brillante, curioso y sorprendentemente empático para su edad. No recuerda casi nada de Vicente, y Mercedes decidió que le contaría toda la verdad cuando fuera mayor y pudiera entenderlo. Por ahora, solo sabe que su apellido cambió porque mamá quiso que fueran un verdadero equipo Morales. Mercedes se graduó con honores y ahora es socia en una firma contable. Hace poco compró una casa con jardín donde Manuel puede jugar. La veo florecer cada día, más segura y más fuerte. Hace 1 año comenzó a salir con Rodrigo, quien estuvo a nuestro lado durante todo el proceso. Su relación avanza lentamente,
con la cautela de quien ha sido profundamente herido, pero también con la esperanza de quien sabe que merece ser feliz. En cuanto a Vicente, cumple su condena en una prisión federal. Según nos enteramos, ha perdido todos sus recursos y su influencia. Sus padres se mudaron al extranjero después de cumplir su sentencia, avergonzados y repudiados por sus antiguos círculos sociales. Yo regresé al hospital con la frente en alto. Mi experiencia con el caso de Manuel me inspiró a especializarme en enfermería pediátrica forense, trabajando con niños que han sido víctimas de abuso o negligencia. Cada día encuentro sentido en ayudar a esos pequeños a sanar, recordando cómo luchamos por mantener a Manuel a salvo. A veces, cuando estamos todos reunidos en el jardín de Mercedes, observo a mi familia y pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Un solo momento de debilidad, una decisión equivocada de Vicente al dejar a Manuel en ese coche, desencadenó un terremoto que sacudió nuestras vidas hasta los cimientos. Pero de los escombros construimos algo nuevo y más fuerte. Manuel crece feliz, protegido por un círculo de personas que lo aman incondicionalmente. Y nosotras aprendimos que la verdadera fuerza no está en el poder o el dinero que Vicente tanto valoraba, sino en los lazos que nos unen y en la determinación de proteger a quienes amamos, sin importar el costo. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.